Hoy agregaremos otra página al sitio y la pondremos en la navegación principal para que aparezca en la barra superior. Ahora tendremos una página de sitios web recomendados similar a la de canales de YouTube. Puedes asignar el ID de la URL y otros títulos. Hay muchas secciones prehechas para tu página: menús, formularios, tiendas en línea, testimonios y más. Elegimos una página en blanco y agregamos un módulo. Como ves, hay muchos módulos, incluso de código, pero solo queremos uno de texto simple para poner algunos sitios web, a los que me encuentro regresando una y otra vez cuando busco información, junto con una breve descripción. Ahora, por supuesto, este no es el único conjunto de sitios web que son realmente útiles. Iré agregando más con el tiempo, pero claro, solo tenemos como 1 minuto y medio para contarte todo esto. Tenemos sitios que alojan desde armas navales hasta fotografías, registros de movimientos, documentación y manuales de usuario de varios periodos del canal. Y con eso listo, solo es cuestión de decidir qué tan ancho quiero que sea, así que todo queda en una sola línea cada vez, lo centro y la página está lista para usarse. Y siguiendo con el programa principal, aunque rara vez se reconocen, algunos cruceros aparentemente obsoletos de la Primera Guerra Mundial tuvieron un papel importante en la guerra contra aviones en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Específicamente eran los cruceros clase C. La clase C emergió de la Primera Guerra Mundial como la mayor clase individual de cruceros modernos de la Marina Real. Se comisionaron 28 cascos, pero pronto fueron superados en capacidad por las clases D y E en cruceros pequeños de 6 pulgadas. Como esas clases tuvieron poca producción, la clase C siguió siendo la mayor parte de los cruceros de la Marina Real, hasta la década de 1930, cuando las modernas clases County, York, Arethusa, Leander y Town tomaron el relevo. A inicios de los años 30, varias subclases del tipo C empezaron a venderse para desguace. Esto liberó recursos para cruceros modernos. El primer Tratado de Londres limitó el número de cruceros con cañones de 6 pulgadas, así que la Marina Real pudo hacerlo. Los desguazados eran sobre todo subclases antiguas, construidas con pocos cañones de 6 pulgadas y más cañones de 4 pulgadas, una batería mixta. Sin embargo, la Marina Real también estaba consciente de la creciente amenaza del poder aéreo. En 1932 se formó un comité específico de defensa aérea que abogó por un aumento significativo en la capacidad antiaérea. Pero siendo una época muy anterior al radar y antes de que se realizara gran parte del trabajo fundamental sobre bombardeo en picada a gran ángulo, el comité se había enfocado en las posibilidades del bombardeo a nivel de gran altitud, el cual podría o no volverse más preciso con el tiempo. Quizá con esos aviones en picado leve y la amenaza de bombarderos torpederos a baja altitud. Ambos tipos serían, relativamente hablando, aviones grandes debido a sus cargas útiles, y tratarían de acercarse a la flota en una línea aproximadamente recta. Gracias a que los aviones se localizaban a simple vista en los años 30, se esperaba que estos atacantes solo fueran detectados entre 6 y 10 millas del objetivo, según el tamaño de la formación. Se anticipaba que en un conflicto serio el ataque aéreo llegaría de varias direcciones simultáneamente, como mostraron los ejercicios. Que alrededor de 18 aviones en una sola formación de ataque en una línea de avance determinada era lo máximo que se podía organizar antes de que empezaran a estorbarse entre sí. Así, si un oponente serio con más de 18 aviones quisiera atacarte, lo haría con varios grupos desde diferentes vectores. Así que era fundamental no solo tener cobertura total, lo cual, por supuesto, significaba tener más cañones antiaéreos, preferiblemente en montajes dobles, ya que no parecían pesar mucho más que los montajes individuales. Además, duplicaban la potencia de fuego. Pero también tener múltiples directores antiaéreos. Como se esperaba que las aeronaves fueran más rápidas, el comité valoraba mucho la potencia de fuego antiaérea de largo alcance para mantener a las formaciones enemigas bajo ataque el mayor tiempo posible.
especialmente porque consideraban que dispersar las formaciones enemigas entrantes podía ser tan útil, o incluso más, que derribar a los atacantes individuales, ya que, por ejemplo, era mucho más fácil tanto en los ejercicios como resultó ser en tiempos de guerra. Evitar un par de torpedos lanzados desde el aire por aviones que habían sido obligados a esquivar y luego soltar los torpedos en un ángulo de lanzamiento no óptimo era mucho más fácil, que era esquivar una docena de torpedos, que venían de una formación que estaba mayormente intacta y volando en su vector preferido, incluso si de esa formación habías derribado 2 o 3 aviones en el último momento. Bastante proféticamente, aunque algo prematuramente, el comité desestimó las armas antiaéreas más pequeñas sobre la base de que solo podrían abrir fuego contra aviones enemigos, solo a distancias muy cortas y quizá no funcione con atacantes a mayor altitud. E incluso entonces, cosas como las distancias de lanzamiento de los torpedos probablemente aumentarían, lo que sacaría a los atacantes completamente del alcance de las armas antiaéreas pequeñas y medianas. Como resultado, el informe básicamente abogaba por armas antiaéreas pesadas de largo alcance con unas cuantas armas ligeras de corto alcance. No sería gran problema, pues serían armas de disparo rápido como último recurso contra aviones que se acerquen demasiado. Pidieron mantener algunos proyectiles antiaéreos para los cañones principales de cruceros o buques capaces de usarlos, principalmente como una forma marginal, pero potencialmente útil de defensa aérea inicial a larga distancia, tal vez para acorralar a una formación enemiga de manera que fuera más ventajosa para las baterías antiaéreas reales. También pidieron un nuevo director de control de fuego antiaéreo, más complejo y capaz que el sistema de gran altitud existente, UHACS. El problema era que en 1932 las secuelas de la Gran Depresión significaban que los fondos para la Marina eran escasos, y así que la mayoría de estas recomendaciones quedaron en pausa. Hasta mediados de los años 30, el aumento de tensiones globales y la recuperación económica generaron mucho más dinero disponible. Esto llevó a crear un plan integral para mejorar la defensa antiaérea de la flota en la segunda mitad de los años 30, pero los acontecimientos mundiales en realidad ya habían superado las cosas hasta cierto punto. La crisis de Abisinia de 1935 mostró la posibilidad de guerra con Italia en zonas restringidas del Mediterráneo. Con solo algunos cazas en los portaaviones más antiguos de la Marina Real, era la única cobertura aérea inmediata para la flota. Como los nuevos barcos grandes aún no estaban en servicio, el HMS Ark Royal, principal de ese tipo, apenas fue puesto en quilla ese año. Al mismo tiempo, Italia había formado una fuerza aérea grande y, al menos para 1935, relativamente moderna. Por lo tanto, se implementó una solución provisional de emergencia en forma del HMS Coventry y el HMS Curlew. Las clases C y D no estaban en el plan de rearme antiaéreo, pero estos barcos pequeños y disponibles se convirtieron rápidamente y de forma económica. Todo el armamento, incluidos los lanzadores de torpedos, fue retirado y reemplazado por 10 cañones individuales de 4 pulgadas y un par de cañones pom-pom octuples con directores para guiarlos, incluyendo directores específicos para los pom-poms. Donde antes se habían colocado los 2 cañones individuales de 6 pulgadas en la proa, ahora había un cañón de 4 pulgadas en la posición A y un pom-pom octuple en la posición B o de superdisparo. Más atrás, donde antes había 2 cañones antiaéreos de 3 pulgadas cerca de la chimenea delantera, ahora había 2 cañones individuales de 4 pulgadas. El cañón de 6 pulgadas montado sobre pedestal a mitad del barco, justo detrás de las chimeneas, junto con sus tubos lanzatorpedos adyacentes, había sido reemplazado por una plataforma en escuadra que tenía otro par de cañones individuales de 4 pulgadas, los cuales por lo tanto tenían una capacidad limitada de disparo cruzado sobre la cubierta. Los lanzatorpedos de popa se reemplazaron por 2 cañones individuales de 4 pulgadas, ubicados totalmente a popa. Se reemplazaron los 2 cañones individuales de 6 pulgadas en posición superfearing por un cañón de 4 pulgadas y un octupal pom-pom arriba y 2 cañones individuales de 4 pulgadas en la línea central abajo.
Esto resultó ser una conversión sorprendentemente útil y puso a la clase C en discusión para su conversión en más buques antiaéreos, ya que su utilidad, incluso como escoltas de convoyes de segunda línea, se estaba volviendo algo cuestionable, ya que el Segundo Tratado de Londres solo restringía el tonelaje por barco, en lugar de establecer también un límite superior al tonelaje total de cruceros. En general, como lo habían hecho los tratados de Washington y el primer Tratado de Londres, ahora ya no había ninguna razón basada en tratados para deshacerse de los C-clase restantes. Y por lo tanto, podrían volverse más útiles, al menos a corto plazo, hasta que llegaran mayores cantidades de la clase Dido planeada y sus posibles sucesores. La idea era similar a las modernizaciones de los acorazados más antiguos, permitiendo mantener la línea hasta que los nuevos diseños los reemplazaran. Se aprendieron lecciones de la conversión de Coventry y Curlew. Los cañones laterales, en vez de tubos lanzatorpedos traseros, mostraron arcos de tiro limitados. Por estas y otras razones, sobre todo por estabilidad, fueron retirados a finales de la década. Así que la mayoría de los planos y fotos de la época de guerra los mostrarán con 8 cañones en lugar de los 10 originales. Por una escasez temporal de cañones pom-pom octuples, en 1938 se retiró la montura trasera para usarla en otros barcos y se reemplazó temporalmente por baterías de ametralladoras Vickers calibre 50 cuádruples. En abril de 1937 se planearon conversiones antiaéreas para los restantes clase C, tomando como base las anteriores. Sin embargo, esto se revisó rápidamente de 2 formas. Los barcos de las subclases Ceres y Carlisle podían adaptarse al mismo patrón, pues tenían igual disposición original de cañones. Los 3 barcos sobrevivientes de la subclase Caladán, salvo el Cassandra perdido en 1918, tenían un diseño un poco más antiguo. Conservaban 5 cañones individuales de 6 pulgadas, pero solo uno estaba en la proa. La superestructura estaba más adelantada que en barcos posteriores y lo que en otras embarcaciones era. El cañón delantero de 6 pulgadas en posición superfearing se ubicó entre el puente y la chimenea de proa, por lo que se consideró necesario un diseño distinto, y así, en interés del tiempo y el dinero, fueron eliminados del programa. Por el momento, desafortunadamente, aunque los clase C se salvaron de los desguazadores por ahora, tenían menor prioridad que los barcos modernos de primera línea. Y el programa se retrasó aún más, gracias a una breve propuesta de desguazar todo el lote antes de tiempo, y tomar el tiempo y los recursos que se habrían gastado en ellos para modernizar varias docenas de destructores y balandras más antiguos. En cambio, se argumentó que esto crearía muchas más plataformas antiaéreas, aunque individualmente fueran menos capaces, por un costo similar. Solo el Cairo y Calcuta se convirtieron en 1938. Su diseño revisado, la segunda parte del retraso, consistía en 4 cañones dobles de 4 pulgadas para un total de 8. Contaba con un cañón pom-pom cuádruple de 40 milímetros y un cañón doble de 4 pulgadas al frente, con el pom-pom disparando por encima. Los cañones antiaéreos de 3 pulgadas junto a la chimenea fueron sustituidos por artillería antiaérea ligera. El pedestal, el cañón de 6 pulgadas y los tubos lanzatorpedos se cambiaron por un cañón doble de 4 pulgadas. Después, los 2 cañones individuales de 6 pulgadas en popa fueron sustituidos por cañones dobles de 4 pulgadas. El conjunto de tubos lanzatorpedos de popa fue reemplazado por cañones antiaéreos ligeros, similares a los cañones de 3 pulgadas en la proa. Aunque, en general, el número de cañones de 4 pulgadas se había reducido en 2 en comparación con las conversiones originales. Coincidía con lo que esos barcos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a que las monturas estaban en la línea central, los cañones podían disparar a cualquier banda. En los barcos anteriores había 4 cañones montados en los costados, además de las monturas en escuadrón, que disparaban 6 cañones en la mayoría de ángulos, o 7 en uno perpendicular, aunque luego se redujo el armamento. Antes, los barcos con cañones individuales solo lograban una andanada de 5 o 6 cañones, pero en buenos ángulos. El sistema de montura doble y sus 8 cañones eran muy superiores. Al inicio, se pensó instalar 2 cañones pom-pom cuádruples en los mismos lugares que los óctuples de barcos previos.
y 2 juegos de ametralladoras Vickers calibre 50 cuádruples. Se pensó en reemplazar el montaje cuádruple de popa por un pom-pom óctuple y poner un quinto sistema doble de cañones de 4 pulgadas en la montura delantera elevada en vez de un pom-pom cuádruple. Pero el peso en la parte superior y la estabilidad impidieron esta idea. Reducir los pom-pom de 2 montajes cuádruples a uno delantero se compensó instalando más cañones antiaéreos ligeros. También reflejaba la necesidad de montajes antiaéreos pom-pom cuádruples en barcos nuevos, pues la demanda superaba la oferta. Los barcos convertidos solo tendrían un director de batería principal, ya que instalar 2 por barco retrasaría varios años el proceso por otras prioridades en la flota. El plan actualizado era hacer esta conversión en varios pares. Curazao y Carlisle iniciarían sus conversiones en 1939 seguidos de Colombo, Ciudad del Cabo, Cardiff y Ceres, de la lista planeada aún sin asignar. Además, por supuesto, los 3 Caladans más antiguos. Pero, por supuesto, la guerra intervino. Los primeros 4 barcos se asignaron rápido a convoyes, con roles secundarios como protección naval, de bases y puertos. El tercer par fue mejorado al principio de la guerra, ya que ya habían comenzado el trabajo cuando se declaró la guerra, y salieron con sistemas antiaéreos ligeramente mejorados en comparación con lo que se había planeado. Carlisle, por ejemplo, obtuvo un radar antiaéreo tipo 280 en su primera modernización. Buscaba amenazas aéreas y enviaba distancias al sistema de control de alto ángulo para apuntar los cañones con precisión. Otros barcos tendrían que esperar ese sistema si sobrevivían durante la guerra. Las pérdidas tanto en los barcos modificados como en los no modificados, además, por supuesto, de las pérdidas sufridas por el resto de la flota, iban aumentando gradualmente. Así, hubo un breve resurgimiento de interés en hacer más conversiones a mitad de la guerra. Para esto, Colombo y sorprendentemente Caladán fueron llamados. Los otros barcos no modificados habían recibido diferentes cantidades de cañones Oerlikon de 20 milímetros, pero no mucho más. Pero los 2 barcos que estaban siendo reacondicionados recibirían una disposición revisada de artillería antiaérea. La experiencia mostró la necesidad de cañones antiaéreos de alcance medio en la Segunda Guerra Mundial. Además, se demostró que los barcos antiaéreos se volvían blancos por su agresividad ante ataques aéreos. Estas modernizaciones solo usaron 3 cañones dobles de 4 pulgadas en nueva disposición. Ahora había un par en posición superpuesta hacia adelante y un montaje doble único completamente a popa, aunque todos estos ya estaban equipados con control remoto de potencia. En lugar del cañón de 6 pulgadas en pedestal a media nave y el cañón de 6 pulgadas en posición superpuesta a popa, se colocó un par de cañones dobles Bofors de 40 milímetros ubicados en la zona central para un total de 4 cañones, junto con más Bofors de 40 milímetros. En la gran plataforma superpuesta a popa había cañones Oerlikon de 20 milímetros distribuidos en varios puntos. Como se dijo, estos últimos estaban en muchos lugares y en varios cascos clase C. 8 barcos clase C fueron parcialmente convertidos en barcos antiaéreos. Por la demanda de sus servicios, llevaban vidas activas que solían truncarse por diversas amenazas enemigas. Coventry al inicio parecía tener una vida muy afortunada. Sirviendo con la flota nacional al inicio de la guerra, fue bombardeada en 1940 al defenderla de la Luftwaffe. Tras las reparaciones, fue enviada al Mediterráneo, donde un submarino italiano la torpedeó, pero volvió a ser reparada. Después participó en varias acciones navales, como la batalla de Creta, a donde fue a ayudar. Un barco hospital que estaba siendo bombardeado en picada, siendo atacado a su vez por sus esfuerzos, pero sobreviviendo de nuevo, aunque una vez más resultó dañado. Sin embargo, su final llegó finalmente cuando fue atacada en masa al regresar de una desastrosa incursión en Tobruk en septiembre de 1942. Mientras estaba con otros barcos, fue gravemente dañada por 4 bombas seguidas y luego hundida intencionalmente para que los demás pudieran escapar rápidamente.
Curlew, en cambio, tuvo una vida útil mucho más corta al operar cerca de Narvik, en Noruega. A fines de mayo de 1940, servía como buque de guardia antiaérea en operaciones británicas cuando fue atacada por un Ju-88. Uno de ellos logró lanzar la mayor parte de su carga de bombas sobre ella en una sola pasada, dejándola hundiéndose. Como la mayoría de la tripulación escapó, su pérdida se sintió más fuerte entonces. No solo era un buque antiaéreo, también uno de los pocos con radar de búsqueda aérea en esa etapa de la guerra. El Cairo fue dañado en la campaña de Noruega, pero tras ser reparado participó en varias acciones en convoyes del Mediterráneo, incluso enfrentándose a cruceros ligeros italianos. Esto resalta el principal problema de las conversiones: no podían protegerse bien contra algo mayor que un destructor. Sobrevivió al encuentro con daños menores y siguió en servicio hasta el verano de 1942, cuando un submarino italiano la alcanzó en la Operación Pedestal, como el Coventry. Luego fue hundida en este caso, para permitir que el convoy avanzara. Calcuta sufrió daños menores al defenderse de los bombarderos alemanes durante la evacuación de Dunkerque. Como muchas hermanas convertidas, fue enviada al Mediterráneo y sobrevivió a varios enfrentamientos. Fue hundida al final de la invasión de Creta tras recibir 2 bombas de Hawks 88 mientras navegaba junto a Coventry, que rescató a sus sobrevivientes antes de ir al encuentro con un barco hospital. Curazao inició su labor antiaérea en Noruega, pero después fue enviada a los accesos occidentales para proteger convoyes atlánticos de bombarderos alemanes, enfocándose en escoltar barcos valiosos. Y fue en este papel donde encontraría su final, no por aviones o submarinos, sino en octubre de 1942, en la proa del transatlántico Reina María, al que escoltaba entonces. Transportaba a unos 10.000 soldados estadounidenses. Por una confusión sobre la prioridad, el transatlántico embistió al crucero por el centro durante una maniobra en zigzag antisubmarina. La partió en 2 y la hundió con casi toda la tripulación. Carlyle también comenzó su carrera en tiempos de guerra disparando contra la Luftwaffe frente a Noruega antes de ser enviada al Mediterráneo, donde resultó dañada en la invasión de Creta. A diferencia de algunas hermanas, fue reparada y reanudó operaciones, pero en octubre de 1943 fue alcanzada repetidamente por Stukas. Sobrevivió a flote, pero al ser remolcada a Alejandría, se consideró que estaba demasiado dañada para repararse. En su lugar, se usó como barco base, y así terminó la guerra. Caladán, una de las 2 que llegaron tarde, iba entre la flota nacional y la del Este, hasta ser reacondicionada en 1943 y volver al Mediterráneo en 1944. Aquí dio un gran servicio al derribar varios aviones del Eje, y permaneció allí hasta febrero de 1945, cuando su antigüedad y la reducción en el número total de aviones del Eje hicieron que fuera llamada de regreso. Volvió a casa para ser puesta en reserva. Así, se convirtió en el primer barco de esta lista en sobrevivir a la guerra sin daños importantes. Colombo también sirvió en las flotas de caza y del Este cuando tenía cañones de 6 pulgadas. Pero entró en conversión un poco antes que Caladán, regresando al servicio a mediados de 1943, siendo enviada una vez más al Mediterráneo, donde apoyó los desembarcos aliados en Sicilia, antes de ser asignada a la escolta de convoyes en el Mediterráneo. Pasó gran parte del resto de la guerra en este papel, al igual que Caladán, terminando en el Egeo antes de ser llamada para ser puesta en reserva en marzo de 1943. A simple vista, entonces, puede parecer que las conversiones no fueron una buena idea. Después de todo, la mayoría de ellas terminaron hundidas, y un buen número de esas fueron hundidas por aviones. Pero por otro lado, cuando revisas sus historias de guerra, casi todos los barcos lucharon en numerosos enfrentamientos con aviones enemigos antes de su destino final. Y se les atribuyó un buen número de derribos, como se consideró durante las 2 últimas conversiones. Tendían a hacerse objetivos muy obvios y, por lo tanto, atraían mucho más que su justa parte de ataques.
Así atraían aviones y bombas lejos de otros barcos que posiblemente eran más valiosos y también menos capaces de defenderse. Y por eso, yo diría que en realidad hicieron el trabajo que se suponía que debían hacer, aunque fuera a un costo bastante alto en general, preservando muchos más barcos y vidas de las que terminaron perdiendo. Pero ¿tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios abajo.